El 17 de septiembre de 2025, a las 6:12 de la tarde, David Joseph Pittman fue declarado fallecido en la prisión estatal de Florida, cerca de Starke. Tenía 63 años de edad, había pasado 34 años en el corredor de la muerte. Sus últimas palabras, pronunciadas con voz firme ante las personas reunidas para presenciar su final, fueron una declaración que mantendría hasta su último aliento. Sé que todos ustedes vinieron a ver cómo un hombre inocente es eliminado por el estado de Florida. Soy inocente, no eliminé a nadie, eso es todo. Momentos después, las drogas letales comenzaron su trabajo irreversible. David respiró profundamente varias veces, luego se quedó inmóvil. Con su fallecimiento, David Joseph Pittman se convirtió en la 12ª persona ejecutada en Florida durante el año 2025, estableciendo un nuevo récord estatal desde que la pena capital fue reinstaurada en 1976. Florida ahora lidera la nación en ejecuciones ese año, pero para entender cómo llegamos a ese momento en la Cámara de Ejecución, necesitamos retroceder 35 años, a una noche de mayo de 1990, cuando 3 personas perdieron sus vidas en circunstancias brutales en una pequeña ciudad de Florida llamada Mulberry. Esta es la historia completa de David Joseph Pittman, del crimen que destrozó a toda una familia y de las décadas de debate legal, médico y ético que siguieron. David Joseph Pittman nació en 1962 en Florida. Desde sus primeros años de vida, las señales de que algo no funcionaba correctamente fueron evidentes para quienes lo conocían. David no habló hasta los 4 años de edad. Este retraso significativo en el desarrollo del lenguaje sería el primero de muchos indicadores de desafíos cognitivos que lo acompañarían toda su vida. Cuando finalmente llegó a la edad escolar, los problemas se multiplicaron. El primer día de primer grado, David fue enviado a casa porque no podía controlar su comportamiento. Interrumpía constantemente la clase. No podía permanecer quieto. Los maestros informaron que parecía incapaz de seguir instrucciones básicas o de entender las normas sociales del aula. Su madre, Frances Pittman, testificaría décadas después, durante el juicio de su hijo, sobre cómo era criarlo. Sus palabras serían brutalmente honestas. Para decirlo simplemente, era un niño que la mayoría de las mujeres no querrían tener que criar. Era hiperactivo. Simplemente mantenía tus nervios tensos todo el tiempo. David luchó académicamente durante toda su educación primaria. Reprobó grado tras grado. Los registros escolares muestran que consistentemente obtenía calificaciones reprobatorias. No fue capaz de completar más allá del 8º grado antes de abandonar completamente el sistema educativo. Las evaluaciones de coeficiente intelectual realizadas cuando David era niño arrojaron resultados inquietantes. Las pruebas lo colocaban con un IQ de 70 a 71, significativamente por debajo del promedio y dentro del rango que muchos expertos consideran indicativo de discapacidad intelectual. David fue colocado en clases de educación especial, pero incluso allí luchaba por mantener el ritmo de sus compañeros. Lo que hacía la situación aún más difícil era el ambiente en el hogar donde David crecía. La familia Pittman vivía en extrema pobreza, dependían de cupones de alimentos para comer, no tenían recursos para continuar el tratamiento psiquiátrico que David claramente necesitaba, pero lo más devastador era la violencia. Frances Pittman, en un testimonio que horrorizó a quienes lo escucharon, admitió abiertamente que golpeaba a David con un cinturón desde que tenía 4 años de edad. No fue un castigo ocasional. Frances testificó que golpeaba a David todos los días, cada 2 días. Cuando se le preguntó durante el juicio sobre este abuso, Frances describió cómo había amenazado a sus hijos si alguna vez consideraban llamar a servicios de protección infantil. Les dijo que si lo hacían, ella podría ir a la cárcel por 1 día o 2, pero cuando me dejen salir, ustedes van a ir al hospital. Era una amenaza clara. Los niños entendían el mensaje. El abuso continuaría y no había escape. Pero la violencia física no era la única forma de trauma que David experimentaba. Los registros judiciales revelan que David fue víctima de abuso de naturaleza íntima por parte de múltiples figuras adultas en su vida durante su infancia. El trauma acumulativo de estos abusos dejaría cicatrices profundas en su desarrollo psicológico. Un neuropsicólogo que evaluó a David años después
testificaría que la familia Pittman tenía un historial de enfermedad mental. Más preocupante aún, David mostraba signos claros de daño cerebral. Las evaluaciones médicas posteriores revelarían que este daño era consistente con impedimento congénito, es decir, daño presente desde o cerca del nacimiento. David fue diagnosticado con síndrome de personalidad orgánica, una condición caracterizada por cambios significativos y duraderos en la personalidad y el comportamiento de una persona debido a una lesión cerebral subyacente o a una condición médica que afecta el cerebro. Para la adolescencia, David había encontrado una forma de escapar de su dolor: las drogas. Comenzó a consumir sustancias ilícitas siendo muy joven. Eventualmente desarrollaría adicción a las metanfetaminas. Este era David Joseph Pittman al acercarse a la edad adulta, un joven con discapacidad intelectual documentada, daño cerebral, trauma severo por abuso físico y de otro tipo, adicción a drogas, sin educación más allá del 8º grado y sin las habilidades básicas para funcionar independientemente en la sociedad. Los registros indican que David era funcionalmente analfabeto. Tenía problemas para leer palabras básicas. A menudo necesitaba que le explicaran las cosas repetidamente para comprenderlas. Era un joven profundamente roto, producto de circunstancias devastadoras que estaban completamente fuera de su control. Y en mayo de 1990, esa combinación explosiva de trauma, discapacidad, adicción y disfunción culminaría en una noche de violencia que terminaría con 3 personas fallecidas. Para entender completamente la magnitud de lo que ocurrió la noche del 15 de mayo de 1990, necesitamos conocer a las víctimas. Clarence Knowles tenía 60 años en 1990. Había trabajado duro toda su vida para proporcionar una buena vida a su familia. Él y su esposa Bárbara, de 50 años, vivían en una casa bonita en Mulberry, Florida, aproximadamente a 65 kilómetros al este de Tampa. Mulberry era, y sigue siendo, una comunidad pequeña y relativamente tranquila en el condado de Polk, el tipo de lugar donde la gente todavía dejaba sus puertas sin cerrar y donde todos conocían a sus vecinos. Clarence y Bárbara habían criado a sus hijas en ese ambiente. Habían trabajado para darles oportunidades, para construir una vida estable y segura. Mary, una de sus hijas, se había casado con un joven llamado David Pittman, pero para mayo de 1990, ese matrimonio estaba desmoronándose. Marie había iniciado procedimientos de divorcio. No era un divorcio amigable, era contencioso, era amargo, y David Pittman estaba furioso. Los investigadores establecerían posteriormente que David había hecho múltiples amenazas contra Marie y su familia. Les había dicho que les haría daño, les había dicho que pagarían por el divorcio, pero nadie tomó estas amenazas lo suficientemente en serio. Nadie imaginó que David realmente las llevaría a cabo. La otra hija que vivía en casa con Clarence y Bárbara era Bonnie Knowles. Bonnie tenía 20 años en mayo de 1990. Era joven, llena de vida, con todo su futuro por delante. Pero Bonnie tenía un historial con David Pittman que hacía la situación aún más volátil. 5 años antes, en 1985, Bonnie había intentado presentar cargos contra David por una presunta agresión de naturaleza íntima. Los detalles exactos de ese incidente no están completamente claros en los registros públicos, pero lo que sí está claro es que Bonnie había tomado pasos legales contra David. David había sido declarado culpable de asalto agravado en 1985, aunque no se especifica en los registros si ese cargo estaba directamente relacionado con la denuncia de Bonnie. El timing sugiere una conexión. Para mayo de 1990, David sabía que Bonnie lo había acusado, y ese conocimiento, combinado con su furia por el divorcio de Marie, creaba un cóctel peligroso de resentimiento y odio. La noche del 15 de mayo, Clarence, Bárbara y Bonnie estaban en casa. No tenían idea de que esa sería su última noche con vida. Poco después de las 3 de la madrugada del 15 de mayo de 1990, un repartidor de periódicos conducía su ruta habitual por Mulberry,
Florida, en la oscuridad de la madrugada, vio algo que lo alarmó inmediatamente: una explosión de llamas en el horizonte. El repartidor llamó inmediatamente a las autoridades locales para reportar lo que había visto. Cuando los bomberos y la policía llegaron a la escena, encontraron la casa de Clarence y Barbara Knowles completamente envuelta en llamas. El fuego era intenso, consumiendo la estructura rápidamente. Los bomberos lucharon para controlar el incendio. Eventualmente lograron extinguirlo, pero el daño era extenso. El interior de la casa estaba completamente destrozado. Cuando los oficiales finalmente pudieron entrar de manera segura a la estructura, hicieron un descubrimiento horrible. En la sala de estar, encontraron el cuerpo de Clarence Knowles. En el pasillo, encontraron el cuerpo de Barbara Knowles. Y en uno de los dormitorios, encontraron el cuerpo de Bonnie Knowles. Los tres cuerpos estaban severamente quemados por el fuego, pero incluso a través del daño causado por las llamas, los investigadores pudieron determinar que había algo más. El médico forense que realizó las autopsias determinaría que, aunque todos los cuerpos estaban quemados, la causa de la muerte en cada caso no fue el fuego. La causa de la muerte fue sangrado masivo debido a múltiples heridas por arma blanca. Las tres víctimas habían sido apuñaladas repetidamente antes de que el fuego fuera iniciado. El fuego no había sido la causa de sus muertes. El fuego había sido un intento de destruir la evidencia de lo que realmente había ocurrido. Cuando los investigadores procesaron la escena del crimen con más detalle, comenzaron a encontrar pistas adicionales que pintaban un cuadro perturbador de cómo habían ocurrido los eventos. Las líneas telefónicas de la casa habían sido cortadas. Esto no fue daño accidental por el fuego. Alguien había cortado deliberadamente las líneas antes de entrar a la casa, asegurándose de que las víctimas no pudieran pedir ayuda. Este detalle era crucial. Demostraba premeditación, demostraba planificación. Quien había hecho esto había pensado cuidadosamente en cómo ejecutar el ataque. Basándose en las posiciones de los cuerpos y en el patrón de las heridas, los investigadores reconstruyeron la secuencia probable de eventos. El atacante había entrado a la casa en la oscuridad de la madrugada. Había confrontado primero a Bonnie en su habitación. La había apuñalado 7 veces. Le había cortado la garganta. Bonnie había muerto en su propia cama, probablemente sin siquiera tener la oportunidad de gritar por ayuda. El atacante había salido de la habitación de Bonnie y había encontrado a Bárbara en el pasillo. Quizás Bárbara había escuchado ruidos. Quizás había salido para investigar. Los registros no especifican. Lo que sí especifican es que Bárbara fue apuñalada múltiples veces en ese pasillo. Cayó allí, donde los bomberos la encontrarían horas después. Clarence estaba en la sala de estar. Según el testimonio posterior de un informante de la cárcel, Clarence había intentado llegar al teléfono para pedir ayuda, pero las líneas ya estaban cortadas, y antes de que pudiera intentar otra forma de escape o de defensa, el atacante lo había alcanzado. Clarence fue apuñalado hasta que dejó de moverse. Después de que las 3 víctimas estuvieron sin vida, el atacante había procedido a incendiar la casa. Los investigadores determinaron que el fuego había sido iniciado intencionalmente usando acelerante. Era un incendio provocado, diseñado para destruir toda la evidencia. Pero el atacante no había terminado. Faltaba el automóvil de Bonnie, un Toyota marrón que normalmente estaría estacionado en la entrada. Había desaparecido. Los investigadores sabían que estaban buscando a alguien que no solo había eliminado a 3 personas, sino que también había robado el vehículo de una de las víctimas y probablemente lo usaría para escapar. La investigación se movió rápidamente. A las 6:30 de la mañana del 15 de mayo, aproximadamente 3 horas después de que el repartidor de periódicos reportara el fuego, un trabajador de construcción llegó a su lugar de trabajo en Mulberry. Notó algo inusual. Un Toyota marrón estaba en una zanja al lado del camino cerca de su sitio de trabajo. El vehículo no había estado allí la noche anterior. El trabajador también observó lo que describió como una grúa casera que se acercó al Toyota. Esta grúa, testificaría después, pertenecía a David Pittman. El trabajador conocía a David. Poco después, el trabajador vio una columna de humo saliendo de la dirección donde había estado el Toyota. Otro testigo que vivía cerca del sitio de construcción también vio el humo. Esta testigo salió de su casa para investigar y vio a un hombre huyendo de un automóvil en llamas. La mujer observó al hombre lo suficientemente bien como para poder identificarlo después. Cuando los investigadores le mostraron una serie de fotografías,
identificó a David Pittman como el hombre que había visto corriendo del vehículo en llamas. Los investigadores llegaron a la escena del automóvil quemado. Confirmaron que era el Toyota de Bonnie Knowles. Al igual que la casa, este fuego había sido provocado intencionalmente. Las piezas comenzaban a encajar. David Pittman estaba en medio de un divorcio contencioso con Mary Knowles. Había hecho amenazas contra la familia. Había tenido un altercado previo con Bonnie. Su grúa había sido vista cerca del vehículo de Bonnie. Un testigo lo había identificado, huyendo del automóvil en llamas. Pero los investigadores no tenían suficiente evidencia todavía para un arresto. Necesitaban más. Entonces, algo inesperado sucedió. Al día siguiente, el 16 de mayo, David Pittman se entregó voluntariamente a la policía. Según los registros, fue su propia madre quien lo convenció de entregarse. Frances Pittman, temiendo que su hijo estuviera metido en problemas serios, lo instó a hablar con las autoridades. David llegó a la estación de policía. Los investigadores comenzaron a interrogarlo y David comenzó a hablar. Durante el interrogatorio inicial, David Pittman negó cualquier participación en los crímenes. Afirmó que no sabía nada sobre la muerte de los Knowles. Dijo que había estado en casa de su padre la noche del 15 de mayo y que no había ido a Mulberry. Pero los investigadores tenían evidencia que contradecía sus afirmaciones. Tenían testigos, tenían el vehículo quemado, tenían las líneas telefónicas cortadas, que demostraban premeditación. Presionaron a David con esta información y eventualmente David cambió su historia. No hay registros públicos detallados de una confesión completa grabada de David a la policía durante ese interrogatorio inicial. Lo que sí sabemos es que David fue arrestado y acusado de 3 cargos de homicidio en primer grado, 2 cargos de incendio provocado y un cargo de robo mayor. Pero la evidencia más condenatoria contra David vendría de dentro de la cárcel misma. Mientras David esperaba el juicio en la cárcel del condado de Montgomery, fue colocado en una celda con otros reclusos. Uno de esos reclusos era un hombre llamado Carl Hughes. Carl Hughes sería llamado posteriormente como testigo de la fiscalía en el juicio de David. Su testimonio sería devastador. Hughes testificó que David le había contado exactamente lo que había sucedido la noche del 15 de mayo de 1990. Según el testimonio de Hughes, David le dijo que había ido a la casa de los Knowles esa noche específicamente para hablar con Bonnie sobre los problemas que estaba teniendo con su familia. David estaba furioso por el divorcio. Estaba furioso porque Bonnie lo había acusado años antes. Hughes testificó que David le dijo que Bonnie lo había dejado entrar en la casa. Una vez dentro, David había hecho avances de naturaleza íntima hacia Bonnie. Bonnie los rechazó. David, según lo que le contó a Hughes, entonces la atacó para detener sus gritos de auxilio. La apuñaló repetidamente. Le cortó la garganta. Después de eliminar a Bonnie, David se dio cuenta de que Bárbara había salido al pasillo, probablemente habiendo escuchado los ruidos de la lucha. David la atacó allí en el pasillo, apuñalándola hasta que dejó de moverse. Clarence, según Hughes, estaba en la sala de estar tratando de usar el teléfono, pero las líneas ya estaban cortadas. Clarence no pudo pedir ayuda. David lo alcanzó y lo apuñaló hasta que también dejó de moverse. David, entonces, según su propia admisión a Hughes, incendió la casa para destruir la evidencia. Robó el Toyota de Bonnie y lo condujo lejos de la escena. Más tarde abandonó el vehículo y regresó para quemarlo también. El testimonio de Hughes sería crucial durante el juicio. David negaría haberle dicho estas cosas a Hughes. Afirmaría que Hughes estaba mintiendo, quizás por algún trato con los fiscales. Pero Hughes testificó que no había recibido ningún beneficio por su testimonio. No le habían ofrecido reducción de sentencia. No le habían ofrecido dinero. Simplemente estaba testificando sobre lo que David le había dicho. El jurado tendría que decidir a quién creer. En abril de 1991, aproximadamente un año después de los crímenes, David Joseph Pittman enfrentó juicio en el condado de Polk, Florida. El fiscal principal era Hardy Pickard, un fiscal experimentado del condado de Polk. Su mensaje al jurado sería simple y directo. David Pittman, en un ataque de ira por el divorcio de su esposa, había eliminado deliberada y premeditadamente a 3 miembros inocentes de su familia. Excepto por su ex esposa, Pittman eliminó a toda una familia.
diría Pickard durante el juicio. La estrategia de la defensa era igualmente clara, pero mucho más difícil de ejecutar. Los abogados de David, enfrentando lo que claramente era evidencia condenatoria, intentarían crear dudas razonables. Durante el juicio, la fiscalía presentó su caso metódicamente. Llamaron al repartidor de periódicos que había reportado el fuego. Llamaron a los bomberos que habían respondido a la escena. Llamaron al médico forense que había realizado las autopsias y determinado que las víctimas habían fallecido por heridas de arma blanca, no por el fuego. Llamaron a los investigadores que habían procesado la escena del crimen y encontrado que las líneas telefónicas habían sido cortadas deliberadamente. Llamaron al trabajador de construcción que había visto la grúa de David cerca del Toyota de Bonnie. Llamaron a la testigo que había identificado a David como el hombre huyendo del vehículo en llamas. Y llamaron a Carl Hughes, el informante de la cárcel, quien testificó sobre lo que David le había confesado. La fiscalía también presentó evidencia sobre las amenazas previas de David contra la familia Knowles. Múltiples testigos confirmaron que David había dicho abiertamente que le haría daño a la familia de Marie si ella continuaba con el divorcio. La fiscalía presentó evidencia de que David sabía que Bonnie lo había acusado años antes, proporcionando un motivo adicional específicamente relacionado con Bonnie. La defensa intentó atacar cada pieza de evidencia. Cuestionaron la confiabilidad de las identificaciones de testigos. Señalaron que las identificaciones habían sido hechas de fotografías, no en persona, y que tales identificaciones pueden ser poco confiables. Cuestionaron duramente a Carl Hughes. ¿No estaba simplemente inventando esta historia? ¿No estaba buscando algún tipo de trato con los fiscales? ¿Cómo podían confiar en la palabra de otro criminal? La defensa también intentó presentar una teoría alternativa del crimen. Argumentaron que Marie Knowles Pittman, la esposa de David, de quien se estaba divorciando, y su nuevo esposo, podrían haber tenido un motivo para eliminar a los padres y hermana de Marie. La teoría de la defensa era que los padres de Marie estaban trabajando con servicios de protección infantil del Estado para que le quitaran a Marie la custodia de sus hijos. Esto, argumentaba la defensa, le daba a Marie un motivo para eliminar a sus padres. Pero la defensa nunca pudo verificar esta teoría. No pudieron presentar evidencia concreta de que servicios de protección infantil realmente estuviera involucrado en quitar a los hijos de Marie. La teoría se quedó como exactamente eso, una teoría sin sustancia real. Un testigo que frecuentemente se quedaba en la casa de Marie testificó que Marie estaba consumiendo metanfetaminas en 1990. Dos testigos también testificaron que Marie había recibido dinero después de los crímenes, supuestamente de una póliza de seguro de vida de sus padres, pero esto no probaba que Marie había cometido los crímenes. Heredar dinero de padres fallecidos es normal. El consumo de drogas, aunque preocupante, no la convertía en una persona capaz de eliminar a su propia familia. La evidencia contra David simplemente era demasiado fuerte. Entonces la defensa jugó su carta más importante. David Pittman testificaría en su propia defensa. David tomó el estrado y negó categóricamente haber cometido los crímenes. Testificó que la noche del 15 de mayo, él había estado en casa de su padre durmiendo. Afirmó que era imposible que hubiera cometido los crímenes, porque no estuvo en Mulberry esa noche. Pero luego la fiscalía llamó a un testigo que destruiría la coartada de David, su propio padre. El padre de David testificó que David no había estado en su casa la noche del 15 de mayo. Directamente contradijo el testimonio de su hijo. Este momento fue devastador para la defensa. El propio padre de David estaba testificando en su contra. El jurado deliberó y su decisión llegó rápidamente. Después de solo aproximadamente 2 horas de deliberación, el jurado regresó con su veredicto: culpable en 3 cargos de homicidio en primer grado, culpable en 2 cargos de incendio provocado, culpable en un cargo de robo mayor. Interesantemente, el jurado lo declaró no culpable de allanamiento de morada. Esto sugería que el jurado había aceptado alguna versión de los eventos donde Bonnie podría haber dejado entrar a David voluntariamente, como él había alegado a través del testimonio de Hughes. Pero en los cargos más serios, el jurado no tuvo dudas. David Pittman era culpable. Ahora el juicio entraba en su fase más crítica, la fase de sentencia. ¿Debería David Pittman recibir la pena de
muerte o debería recibir cadena perpetua. En la fase de sentencia de un juicio capital en Florida, el jurado debe considerar tanto los factores agravantes como los atenuantes. Los factores agravantes son circunstancias que hacen el crimen particularmente atroz, cruel o premeditado y que justifican la pena más severa. Los factores atenuantes son circunstancias sobre el acusado o el crimen que podrían justificar misericordia o una sentencia menor que la muerte. La fiscalía presentó sus factores agravantes. Primero, David había sido previamente condenado por un delito violento, el asalto agravado de 1985. Esto demostraba que David tenía un historial de violencia. Segundo, los crímenes habían sido cometidos durante la comisión de otro delito mayor, robo. David había robado el vehículo de Bonnie. Tercero, los crímenes habían sido especialmente atroces, crueles y premeditados. David había cortado las líneas telefónicas antes de entrar, demostrando planificación. Había apuñalado a las víctimas múltiples veces. Había cortado la garganta de Bonnie. Había intentado destruir la evidencia incendiando la casa. La fiscalía argumentó que estos factores agravantes claramente superaban cualquier factor atenuante y que David merecía la pena de muerte. La defensa ahora tenía la oportunidad de presentar evidencia atenuante y presentaron extensa evidencia sobre la vida de David. Llamaron a Frances Pittman, la madre de David. Frances testificó sobre la difícil infancia de David, sobre cómo no había hablado hasta los 4 años, sobre cómo había luchado en la escuela, sobre cómo era hiperactivo e imposible de controlar. Frances también admitió abiertamente el abuso. Testificó que golpeaba a David regularmente, todos los días, cada 2 días. Testificó sobre las amenazas que había hecho a sus hijos, sobre llamar a servicios de protección infantil. Esta admisión era una espada de doble filo. Por un lado, demostraba que David había crecido en un ambiente de violencia extrema. Por otro lado, hacía que Frances pareciera una figura poco simpática, y algunos jurados podrían preguntarse si ella estaba tratando de justificar su propio abuso al usarlo como excusa para los crímenes de su hijo. La defensa llamó a expertos médicos. Un neuropsicólogo testificó sobre el historial familiar de enfermedad mental. Testificó que David mostraba signos claros de daño cerebral, consistente con impedimento congénito. Testificaron sobre el abuso de naturaleza íntima que David había sufrido cuando era niño, a manos de múltiples figuras adultas. Testificaron sobre la adicción de David a las drogas, que había comenzado en la adolescencia, como una forma de escapar de su trauma. Pero luego, la fiscalía llamó a su propio experto. Un psicólogo llamado Henry Dee testificó para el Estado. Dee había evaluado a David, y según Dee, el coeficiente intelectual de David era 95. 95 es perfectamente promedio. No es indicativo de discapacidad intelectual en absoluto. Este testimonio contradecía directamente las evaluaciones de IQ de 70 a 71 que David había recibido cuando era niño. La fiscalía argumentaría que esas evaluaciones tempranas habían sido erróneas, o que David había mejorado con el tiempo, o que David estaba exagerando sus limitaciones. El testimonio de Dee fue significativo porque proporcionaba a la fiscalía una respuesta al argumento principal de la defensa de que David tenía discapacidad intelectual. El jurado escuchó toda esta evidencia. Deliberaron sobre si los factores atenuantes superaban los factores agravantes o viceversa. Su decisión llegó después de varias horas adicionales de deliberación. El jurado recomendó la pena de muerte por un voto de 9-3. Esto significa que 9 jurados sintieron que David debería ser ejecutado. 3 jurados sintieron que debería recibir cadena perpetua en su lugar. Es importante notar que en ningún otro estado de los Estados Unidos en ese momento habría David sido elegible para la pena de muerte basándose en esta recomendación del jurado. Muchos estados requerían unanimidad para la pena de muerte. Florida permitía una recomendación de muerte con solo una mayoría, y el juez tenía la última palabra. El juez, habiendo escuchado toda la evidencia y considerado la recomendación del jurado, aceptó la recomendación. David Joseph Pittman fue sentenciado formalmente a muerte en 3 cargos de homicidio en primer grado. También fue sentenciado en los cargos de incendio provocado y robo mayor, pero esas sentencias eran académicas en comparación con las 3 sentencias de muerte. David Pittman fue trasladado al corredor de la muerte de Florida. David Joseph Pittman pasaría los siguientes 34 años de su vida esperando ser ejecutado. Durante ese tiempo, presentaría múltiples apelaciones, todas las
las cuales serían eventualmente denegadas. Las apelaciones de David seguirían varios caminos legales diferentes. Inicialmente, apeló directamente su condena y sentencia. Argumentó que había habido errores durante el juicio. Argumentó que la evidencia era insuficiente. Argumentó que el testimonio del informante de la cárcel no debería haber sido admitido. La Corte Suprema de Florida revisó el caso en 1994. En una opinión detallada, la Corte abordó cada uno de los argumentos de David. Respecto a la suficiencia de la evidencia, la Corte encontró que había amplia evidencia para sostener la condena. El testimonio de múltiples testigos, el testimonio del informante, las líneas telefónicas cortadas que demostraban premeditación, la identificación de David huyendo del vehículo quemado. Todo esto constituía evidencia abrumadora. Respecto al testimonio del informante, la Corte notó que aunque tal testimonio siempre debe ser evaluado cuidadosamente, no hay ninguna razón legal por la cual no pueda ser admitido. El jurado tenía la oportunidad de evaluar la credibilidad de Carl Hughes, y claramente lo encontraron creíble. La Corte Suprema de Florida afirmó la condena y las sentencias de muerte de David. David, entonces, comenzó a presentar peticiones de habeas corpus, tanto en cortes estatales como federales. En 2012, David presentó una petición de habeas corpus federal en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida. Esta petición planteaba 8 reclamos diferentes, incluyendo inefectividad de su abogado y exclusión improcedente de evidencia. El Tribunal de Distrito negó la petición en febrero de 2015. El tribunal encontró que ninguno de los reclamos de David tenía mérito. El Tribunal de Distrito rechazó un certificado de apelabilidad, pero la Corte de Apelaciones del Circuito 11 otorgó un certificado sobre 2 asuntos. Uno de esos asuntos era el reclamo de inefectividad del abogado. David argumentaba que su abogado de juicio había sido inefectivo durante la fase de sentencia al no descubrir y presentar evidencia adicional sobre su infancia abusiva, consumo de sustancias y salud mental, incluyendo la posibilidad de que David tuviera daño cerebral. La Corte de Apelaciones eventualmente negaría alivio, encontrando que la decisión de la Corte Suprema de Florida sobre este asunto no fue contraria a ni una aplicación irrazonable de la ley federal claramente establecida. Pero el argumento más significativo que David eventualmente presentaría sería sobre discapacidad intelectual. En 2002, 11 años después del juicio de David, la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió un caso crucial llamado Atkins contra Virginia. En Atkins, la Corte Suprema sostuvo que ejecutar a personas con discapacidad intelectual viola la 8ª enmienda de la Constitución, que prohíbe castigos crueles e inusuales. La decisión de Atkins era clara: las personas con discapacidad intelectual no pueden ser ejecutadas. Pero la Corte Suprema dejó a los estados determinar los criterios específicos para establecer discapacidad intelectual. Esto creó complejidad legal inmediata. ¿Qué constituye exactamente discapacidad intelectual? ¿Qué nivel de IQ es el límite? ¿Qué otros factores deben considerarse además del IQ? Para David Pittman, la decisión de Atkins parecía relevante. Después de todo, él había tenido evaluaciones de IQ de 70 a 71 cuando era niño. Había estado en clases de educación especial. Tenía dificultades para leer palabras básicas. Era funcionalmente analfabeto. Pero había un problema enorme. La decisión de Atkins llegó en 2002, 11 años después del juicio de David. ¿Podría David beneficiarse retroactivamente de esta nueva regla constitucional? En 2015, David presentó una moción sucesiva de alivio poscondena basada en discapacidad intelectual alegada. Argumentó que bajo Atkins, él debería ser categorialmente inelegible para ejecución. El Tribunal del Circuito negó el reclamo sin una audiencia de evidencia, encontrando que el reclamo era inoportuno. David apeló a la Corte Suprema de Florida. Mientras tanto, había ocurrido un desarrollo significativo en la Corte Suprema de Florida misma. En 2016, la Corte Suprema de Florida había dictaminado que la decisión de Atkins debería aplicarse retroactivamente. Esto habría dado a David y a otros reclusos del corredor de la muerte de larga data como él otra oportunidad de probar que tenían discapacidades intelectuales y deberían ser salvados de la ejecución. Pero antes de que pudiera ocurrir eso, la composición de la Corte
Corte Suprema de Florida cambió dramáticamente. 3 magistrados de la Corte de larga data, que eran parte de un bloque generalmente considerado liberal, se vieron obligados a renunciar en 2019 debido a una edad de retiro obligatorio. Sus nombres eran Bárbara Pariente, R. Fred Lewis y Peggy Quince. Fueron reemplazados por magistrados más conservadores nominados por el gobernador Ron DeSantis. En 2020, esta nueva Corte Suprema de Florida se revirtió a sí misma. En un caso llamado Phillips contra Estado, la Corte dictaminó que la decisión de Atkins no debería aplicarse retroactivamente. Esto significaba que reclusos como David Pittman, que habían sido condenados y sentenciados antes de Atkins en 2002, no podrían beneficiarse de esa protección constitucional, sin importar cuán fuerte fuera la evidencia de que tenían discapacidad intelectual. David continuó presentando reclamos en los tribunales, argumentando que debería tener la oportunidad de presentar evidencia de su discapacidad intelectual. Sus abogados argumentaron que toda esta evidencia, tomada en conjunto, demostraba claramente que David cumplía con todos los criterios médicos y legales para discapacidad intelectual bajo Atkins y decisiones subsecuentes de la Corte Suprema, como Hall contra Florida. Pero las Cortes de Florida se negaron a escuchar su reclamo en los méritos, citando que el problema había sido planteado demasiado tarde y que estaba bloqueado procedimentalmente debido a la decisión de Phillips. En agosto de 2025, hubo una audiencia sobre la orden de ejecución de David. Su abogada, Julissa Fontana, le dijo al juez: si no hacemos esto, estamos corriendo el riesgo de realmente ejecutar a un hombre intelectualmente discapacitado aquí en el estado de Florida. El juez que presidía la audiencia reconoció abiertamente la preocupación. Según reportes, el juez admitió que había un riesgo real de que Florida estuviera eliminando a un hombre esta noche que era legalmente inelegible para ejecución. Pero el juez dijo que se sentía limitado por la ley existente y permitió que la ejecución procediera. Un magistrado de la Corte Suprema de Florida expresó la misma preocupación. El magistrado Jorge Lavarga, quien había disentido tanto en el caso Phillips como en apelaciones anteriores de Pittman, escribió una breve opinión disidente expresando su desacuerdo con permitir que la ejecución procediera. Pero los otros 6 magistrados, la mayoría, se negaron a intervenir. El 11 de septiembre de 2025, David presentó una petición de certiorari ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, pidiéndole que revisara la decisión de la Corte Suprema de Florida. El 16 de septiembre de 2025, el día antes de la ejecución programada de David, la Corte Suprema de los Estados Unidos negó su petición. No hubo disensos notados. La ejecución procedería según lo programado. Para entender el contexto de la ejecución de David Pittman, es importante examinar el panorama más amplio de la pena capital en Florida bajo el gobernador Ron DeSantis. El 15 de agosto de 2025, el gobernador DeSantis firmó la orden de ejecución para David Pittman. Esto fue hecho en secreto, sin revisión pública. En Florida, el gobernador tiene autoridad única para emitir órdenes de ejecución, a diferencia de la mayoría de los estados, donde los tribunales juegan un papel más directo en establecer fechas de ejecución. En Florida, el gobernador esencialmente decide quién del corredor de la muerte será ejecutado y cuándo. Solo otro estado, Pensilvania, le da al gobernador autoridad similar, pero Pensilvania tiene una moratoria en ejecuciones y no ha ejecutado a nadie en más de 25 años. Florida, bajo DeSantis, es exactamente lo opuesto. En 2025, DeSantis ha firmado más órdenes de muerte que cualquiera de sus predecesores en un solo año. 40 órdenes de ejecución fueron emitidas en los Estados Unidos durante 2025 y más de un tercio de ellas fueron emitidas por DeSantis solo. 12 ejecuciones fueron llevadas a cabo en Florida durante 2025, estableciendo un nuevo récord estatal desde que la pena capital fue reinstaurada en 1976. El récord previo de Florida era 8 ejecuciones en 2014. Este número contrasta dramáticamente con años recientes. DeSantis había firmado solo una orden de muerte en 2024 y 6 en 2025. El aumento repentino en 2025 llevó a Florida a liderar la nación en ejecuciones ese año. 31 personas fueron ejecutadas en los Estados Unidos durante 2025, el número más alto en una década.
Florida fue responsable de casi el 40% de ese total. Críticos del proceso señalaron que el gobernador de Florida no tiene obligación bajo la ley estatal de revisar los procedimientos legales en un caso de pena de muerte, determinar si el condenado es competente para ser ejecutado, asegurar que las órdenes de muerte no estén siendo emitidas de manera racialmente discriminatoria, hacer el proceso público o transparente. El Centro de Información sobre la Pena de Muerte analizó la lista de ejecuciones de Florida y encontró lo que llamaron evidencia significativa y obvia de sesgo racial y arbitrariedad en el proceso de selección de órdenes. En los últimos 5 años, el 94% de las ejecuciones de Florida fueron llevadas a cabo en casos que involucraban víctimas blancas. De las ejecuciones de Florida que han ocurrido desde 1976, que no involucraron una víctima blanca, solo 2 tenían un acusado blanco y ni un solo caso involucró a una persona blanca, eliminando a una persona negra. Opositores de la pena de muerte argumentaron que permitir que un solo individuo, el gobernador, tome estas decisiones en secreto, sin revisión ni rendición de cuentas, era constitucionalmente problemático. Pero las Cortes de Florida y la Corte Suprema de los Estados Unidos se negaron a intervenir, y así David Pittman, como 11 otros antes que él en 2025, procedería a su fecha con la muerte. David Joseph Pittman despertó a las 5:45 de la mañana del 17 de septiembre de 2025. Tenía 63 años. Había pasado 34 años en el corredor de la muerte, más de la mitad de su vida. No hay registros públicos detallados de cómo pasó las primeras horas de ese día. Presumiblemente tuvo tiempo para reflexionar, para pensar en la vida que había vivido, en las decisiones que había tomado, en las vidas que había tomado. Para el mediodía se le sirvió su última comida. David había solicitado pollo frito, bistec, galletas, chocolate y soda. Comida reconfortante sureña, alimentos simples que quizás le recordaban tiempos más felices, si es que alguna vez los hubo. Durante el día, David recibió un visitante. Los registros del Departamento de Correcciones no identifican quién era este visitante, solo confirman que David tuvo una visita. Afuera de la prisión estatal de Florida en Starke, grupos comenzaban a reunirse. A las 4:45 de la tarde, aproximadamente 45 personas de la iglesia Nuestra Señora de Lourdes en Daytona Beach descendieron de un autobús. Habían viajado 2 horas para estar presentes. Esta iglesia viaja a cada ejecución en la prisión estatal para expresar sus preocupaciones sobre la pena capital. Traen altavoces, carpas, carteles, repelente de insectos y sillas plegables. Creemos que Jesús, la presencia de Cristo, necesita estar en cada ejecución, dijo el padre Phil Ejito. Floridians for Alternatives to the Death Penalty también asistió. Trabajan frecuentemente con la iglesia para hacer oír sus preocupaciones. Instalaron detrás de un letrero de madera que decía oponentes y comenzaron a orar con carteles en mano, algunos con versículos bíblicos y citas como no matarás. Todos en protesta de la pena capital, cantaron y oraron. Pero a las 6 de la tarde, la hora establecida para la ejecución, cayeron en silencio. Grace Hanna, una organizadora de FADP, declaró: ninguno de nosotros va a despertar mañana y estar más seguros porque David Pittman está muerto. Del otro lado del césped, había otro letrero que decía partidarios, pero nadie se reunió allí. La mayoría de los partidarios, incluyendo a Marie Knowles Pridgen y otros familiares de las víctimas, estaban dentro de la prisión, presenciando la ejecución. Dentro de la prisión, los preparativos finales estaban en marcha. A las 6 de la tarde, David Joseph Pittman fue llevado a la cámara de ejecución de la prisión estatal de Florida. La cámara de ejecución es una sala pequeña y austera, diseñada para un solo propósito. En el centro hay una camilla donde se acuesta el condenado. A un lado de la sala hay una ventana que da a una sala de observación para la familia y amigos del condenado. Al otro lado hay otra ventana que da a una sala de observación para la familia de las víctimas y testigos oficiales. David fue colocado en la camilla. Correas aseguraron sus brazos, piernas y torso. Personal médico entrenado insertó una línea intravenosa en su brazo. A través de esta línea fluirían las drogas letales. Florida, como la mayoría de los estados
estados que practican la pena capital, usa un protocolo de 3 drogas para la inyección letal. Primero, un sedante para inducir inconsciencia. Segundo, un paralizante para relajar todos los músculos, incluidos los respiratorios. Tercero, una droga que detiene el corazón. En la sala de observación para familiares del condenado estaba la madre adoptiva de David, Gail Perry. Ella había viajado para estar con su hijo en sus últimos momentos. Junto a ella había otros familiares y amigos que habían venido a apoyar a David. En la sala de observación para familiares de las víctimas estaban Mary Knowles Pridgen, la ex esposa de David y hermana de Bonnie. Estaban otros familiares de los Knowles y estaba el sheriff del condado de Polk, Grady Judd. Judd había sido un mayor en la división de patrulla del sheriff en 1990, cuando respondió a la escena del crimen. Nunca había olvidado lo que vio esa mañana. Había sido citado durante la semana previa a la ejecución, diciendo que el crimen había sido impactante para la comunidad y describiendo a Pittman como el mal en carne propia. A David se le dio la oportunidad de hacer una declaración final. Levantó la cabeza de la almohada. Su voz era clara, firme, sin temblor de miedo o arrepentimiento. Sé que todos ustedes vinieron a ver cómo un hombre inocente es eliminado por el estado de Florida, dijo. Soy inocente, no eliminé a nadie. Eso es todo. David no reconoció a los familiares de las víctimas en la sala adyacente. No ofreció ninguna disculpa. No expresó remordimiento. Mantuvo hasta su último aliento su afirmación de inocencia. A las 6:03 de la tarde, las drogas comenzaron a fluir a través de la línea intravenosa. David respiró profundamente varias veces. Los testigos reportarían después que no hubo complicaciones. El procedimiento procedió exactamente según el protocolo. Poco después, David dejó de moverse. Se quedó inmóvil en la camilla. A las 6:12 de la tarde, 9 minutos después de que comenzara el flujo de las drogas, David Joseph Pittman fue declarado fallecido. Inmediatamente después de que David fue declarado fallecido, las autoridades salieron para hacer declaraciones a la prensa congregada afuera de la prisión. El sheriff Grady Judd fue el más vocal. Judd sostuvo la foto policial de David de 1990 junto a una fotografía familiar que mostraba a Barbara, Clarence y Bonnie Knowles con Marie Pridgen. Quiero que vean, no al tipo de hoy, sino que quiero que vean al tipo que arrestamos allá en 1990, dijo Judd. Él era el mal entonces, era el mal hasta el final. Su última declaración pública fue una mentira descarada, nunca cambió. Judd expresó enojo de que había tomado 35 años para que ocurriera justicia. Si alguna vez ha habido alguien que merecía la pena de muerte, es David Pittman, declaró Judd. Este hombre malvado eliminó a toda una familia. Un familiar de una de las víctimas declaró que la ejecución había llegado más tarde de lo esperado, pero proporcionaba cierre. Marie Knowles Pridgen no hizo declaraciones públicas a la prensa, pero según reportes, estuvo presente para presenciar la ejecución del hombre, que una vez había sido su esposo. En contraste, el grupo Floridians for Alternatives to the Death Penalty publicó una declaración que decía en parte: esta noche, nosotros, el pueblo del estado de Florida, eliminamos a David Pittman, un hombre intelectualmente discapacitado. Eliminamos a un hombre que fue quebrado y golpeado cuando era niño. Un niño que su propia madre describió como uno que ninguna madre querría. Ella lo golpeó sin piedad y le dijo a él y a sus hermanos que eran bienvenidos de llamar a servicios de protección infantil y que, aunque ella podría ir a la cárcel por un día o dos, cuando me dejen salir, ustedes van a ir al hospital. La declaración continuaba. David tenía un historial bien documentado y de toda la vida de discapacidad intelectual. Ni el estado de Florida ni las cortes han disputado realmente esta verdad. Su supuesta razón para permitir que esta ejecución procediera, porque la evidencia respecto a su discapacidad intelectual no fue planteada durante el tiempo procesal apropiado o adecuado. Robert Dunham, director del Death Penalty Policy Project, comentó sobre la ejecución de Pittman: no creo que haya un problema aquí sobre si es legal y constitucional ejecutarlo. No lo es. La pregunta en este caso es si Florida pretende violar la Constitución y si la Corte Suprema de los Estados Unidos va a dejar que se salgan con la suya. La división sobre la ejecución de David era clara. Para algunos era justicia finalmente servida después de 35 años. Para otros, era el estado de Florida violando la Constitución al ejecutar a
era un hombre intelectualmente discapacitado. La ejecución de David Pittman marcó la 31ª ejecución en los Estados Unidos durante 2025. Esto representaba el número más alto en una década, impulsado en gran parte por los altos números en Florida. 11 ejecuciones más estaban programadas en 8 estados antes del final del año, lo que ponía a los Estados Unidos en camino de ejecutar al menos 42 reclusos en 2025, un número que no se había visto desde 2012. En comparación, había habido 25 ejecuciones en los Estados Unidos en 2024. El número más alto de todos los tiempos fue 98 ejecuciones en 1999. Florida tenía 2 ejecuciones más programadas para ese otoño. Victor Tony Jones estaba programado para ser ejecutado el 30 de septiembre por la eliminación de 2 personas durante un robo en 1990. Como David Pittman, Jones también tenía reclamos de discapacidad intelectual que habían sido negados por los tribunales. Samuel Lee Smithers estaba programado para ser ejecutado el 14 de octubre por la eliminación de 2 mujeres en 1996. La tendencia estaba clara. Mientras la mayoría de los estados con pena capital continuaban en una tendencia descendente de ejecuciones, Florida estaba yendo en la dirección opuesta, reanudando y aumentando la frecuencia de ejecuciones. Los opositores de la pena de muerte señalaban que al menos 11 de las 31 personas ejecutadas en los Estados Unidos durante 2025 tenían algún tipo de impedimento mental documentado. La pregunta que muchos hacían era: ¿está la nación ejecutando a personas que deberían estar categóricamente protegidas de la pena de muerte bajo la Constitución? El caso de David Joseph Pittman plantea preguntas profundamente incómodas que no tienen respuestas fáciles. Por un lado, están los hechos indiscutibles de los crímenes. En la oscuridad de la madrugada del 15 de mayo de 1990, 3 personas inocentes fueron apuñaladas hasta la muerte en su propio hogar. Clarence Knowles, de 60 años, Barbara Knowles, de 50 años, Bonnie Knowles, de 20 años. El atacante había cortado las líneas telefónicas antes de entrar, demostrando premeditación y planificación. Había apuñalado a cada víctima múltiples veces. Había cortado la garganta de Bonnie. Había incendiado la casa para destruir la evidencia. Había robado el vehículo de Bonnie y también lo había quemado. El fiscal Hardy Pickard lo dijo durante el juicio. Excepto por su ex, Pittman eliminó a toda una familia. La evidencia contra David era sustancial. Testigos lo identificaron. Un informante de la cárcel testificó que David confesó. Su propia coartada fue contradicha por su padre. La premeditación estaba demostrada por las líneas telefónicas cortadas. El jurado deliberó solo 2 horas antes de encontrarlo culpable en todos los cargos principales. Para los familiares de las víctimas, especialmente para Mary Knowles Pridgen, quien perdió a sus padres y hermana, la ejecución de David representaba justicia finalmente servida después de 35 años de espera. El sheriff Grady Judd expresó la perspectiva de muchos en la aplicación de la ley cuando dijo que David era el mal en carne propia y que merecía la pena de muerte. Pero por otro lado, están las circunstancias de la vida de David, que no pueden ser ignoradas. David nació en circunstancias difíciles. Desde el inicio, mostró signos de discapacidad intelectual y daño cerebral. No habló hasta los 4 años. Luchó toda su vida en la escuela. Fue colocado en clases de educación especial. Las evaluaciones de IQ, realizadas cuando era niño, lo colocaban en 70 a 71, dentro del rango de discapacidad intelectual. David creció en extrema pobreza. Su propia madre admitió golpearlo regularmente, todos los días, cada 2 días, con un cinturón desde que tenía 4 años. Ella amenazó a sus hijos con violencia física si alguna vez buscaban ayuda. David fue víctima de abuso de naturaleza íntima por múltiples figuras adultas durante su infancia. Desarrolló adicción a las drogas en la adolescencia como forma de escape. Un neuropsicólogo testificó que David mostraba signos de daño cerebral consistente con impedimento congénito. David fue diagnosticado con síndrome de personalidad orgánica. David era funcionalmente analfabeto. Tenía problemas para leer palabras básicas. A menudo necesitaba que le explicaran las cosas repetidamente. Toda esta evidencia estaba en el registro durante su juicio en 1991. La defensa presentó extensas
extensa evidencia atenuante, pero el jurado, después de escuchar toda esta evidencia, aún recomendó la pena de muerte por un voto de 9-3. 3 jurados, un tercio del jurado, sintieron que la evidencia atenuante era suficiente para justificar cadena perpetua en lugar de muerte, pero 9 jurados, la mayoría, sintieron que los factores agravantes superaban a los atenuantes y que David debería ser ejecutado. Un factor que complicó la evaluación de la discapacidad intelectual de David fue el testimonio del psicólogo Henry D., quien testificó que el IQ de David era 95, perfectamente promedio. Esto contradecía las evaluaciones de IQ de 70 a 71 de cuando David era niño. ¿Cuál era correcta? ¿Había mejorado David con el tiempo? ¿Estaban las evaluaciones tempranas equivocadas? ¿O estaba la evaluación de día equivocada? Los abogados de David argumentarían décadas después que la evaluación de Dee estaba defectuosa y que toda la evidencia adicional, el historial de educación especial, el analfabetismo funcional, el daño cerebral documentado, claramente demostraba discapacidad intelectual. Pero las Cortes de Florida se negaron a escuchar este argumento en los méritos, citando que había sido planteado demasiado tarde. La decisión de la Corte Suprema de Florida en 2020 de que Atkins no debería aplicarse retroactivamente significaba que David y otros como él, que habían sido condenados antes de 2002, no podían beneficiarse de la protección constitucional contra ejecutar a los intelectualmente discapacitados. Un juez reconoció abiertamente un riesgo real de que Florida estuviera eliminando a un hombre esta noche que era legalmente inelegible para ejecución, pero se sintió limitado por la ley existente. Esto plantea la pregunta: ¿es aceptable ejecutar a alguien cuando existe ese riesgo real reconocido de que podrían ser constitucionalmente inelegibles simplemente porque el reclamo fue planteado en el momento procesal incorrecto? Los opositores de la pena de muerte argumentarían que esto es exactamente el tipo de aplicación arbitraria y caprichosa de la pena capital que la Constitución prohíbe. Los partidarios de la pena de muerte argumentarían que David tuvo múltiples oportunidades para plantear este reclamo, que sus abogados no lo plantearon efectivamente cuando debieron haberlo hecho y que en algún punto la finalidad debe importar. También está la cuestión más amplia de si alguien con el trasfondo de David, alguien que sufrió el nivel de abuso y trauma que él sufrió, debería ser considerado completamente responsable de sus acciones de la misma manera que alguien que creció en un ambiente normal y saludable. ¿Excusa esto lo que David hizo? Absolutamente no. ¿Explica esto cómo alguien podría llegar a ser capaz de tal violencia? Quizás. ¿Debería esto haber resultado en una sentencia diferente? Esa es la pregunta central con la que 3 jurados, un tercio del jurado, respondieron que sí. David Joseph Pittman está ahora muerto. Sus restos han sido entregados a su familia para servicios funerales privados, pero su caso continúa generando debate sobre múltiples aspectos del sistema de justicia capital. Existe la cuestión de la discapacidad intelectual y si el sistema adecuadamente protege a aquellos que pueden ser categorialmente inelegibles para ejecución bajo la Constitución. Existe la cuestión de la retroactividad y si es justo negarle a alguien el beneficio de una nueva protección constitucional simplemente porque fueron condenados antes de que esa protección fuera reconocida. Existe la cuestión del proceso de orden de ejecución de Florida y si es apropiado dar a un solo individuo, el gobernador, el poder de decidir quién será ejecutado y cuándo, sin revisión ni rendición de cuentas pública. Existe la cuestión más amplia de la pena de muerte misma y si sirve algún propósito legítimo en una sociedad civilizada. Para los familiares de Clarence, Barbara y Bonnie Knowles, la ejecución de David trajo alguna medida de cierre. Después de 35 años, el hombre que eliminó a sus seres queridos finalmente enfrentó la máxima consecuencia por sus acciones. Para los familiares de David, su madre y otros que lo conocieron, su ejecución representó otra tragedia en una vida llena de tragedias. Un niño quebrado por abuso y negligencia, que nunca recibió la ayuda que necesitaba, eventualmente cometió actos terribles y luego fue ejecutado por el Estado. Para opositores de la pena de muerte, David Pittman representa todo lo que está mal con el sistema de
de pena capital, la aplicación arbitraria, el riesgo de ejecutar a los intelectualmente discapacitados, la falta de consideración adecuada del trauma infantil y enfermedad mental, la negativa a considerar nuevas protecciones constitucionales retroactivamente. Para partidarios de la pena de muerte, David Pittman representa exactamente el tipo de criminal para el cual fue diseñada la pena de muerte, alguien que deliberada y premeditadamente eliminó a 3 personas inocentes de las maneras más brutales, alguien que nunca mostró remordimiento genuino, alguien que merecía la máxima consecuencia bajo la ley. No hay respuestas fáciles, solo existen los hechos. Los hechos son estos. En la noche del 15 de mayo de 1990, Clarence Knowles, Barbara Knowles y Bonnie Knowles fueron eliminados en su propia casa. Sus muertes fueron violentas, premeditadas y devastadoras para su familia. Los hechos también son estos. David Joseph Pittman creció en condiciones de pobreza extrema, abuso severo, negligencia, trauma de naturaleza íntima, con posible discapacidad intelectual y daño cerebral documentado. Y los hechos son estos. El 17 de septiembre de 2025, David Joseph Pittman fue ejecutado por el estado de Florida, proclamando su inocencia hasta su último aliento. Que cada quien saque sus propias conclusiones.